Continuamos en Corporate Talks y ahora llegamos al rincón de Marta. Yo no sé cómo llamarle, Marta. Marta es una experta de recursos humanos con, yo siempre lo digo, 10.000 entrevistas en sus espaldas, y siempre le hemos pedido que venga con nosotros y nos cuente tips de recursos humanos, y ella lo ha organizado, ella manda todo. En nuestra anterior charla nos hablabas de cómo diseñar un currículum vitae, y hoy creo que nos vas a hablar, Marta, de cómo puedo enriquecer un currículum vitae. A ver, ¿cómo lo podemos enriquecer, Marta? Mi primer consejo, Benito, para ti y para todo el mundo es que te olvides de los adjetivos. Y que empieces a pensar en verbos. Os voy a leer, y quiero leer textualmente, adjetivos que yo me encuentro cuando hago selección. Líder motivador, retador y luchador en la búsqueda de objetivos, creativo e innovador, hábil negociador y excelente jugador de equipo. Precioso. Pero yo podría decir lo mismo de mí, o de ti, Benito, o de quien nos está grabando esto. Son adjetivos que encajan para mucha gente. El adjetivo es calificativo y absolutamente subjetivo, es lo que tú percibes que eres, pero igual no lo que perciben los demás. Resultan mucho más creíbles los verbos, porque los verbos demuestran las cosas que has hecho y demuestran las cosas para las que vales. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, desarrollé, implanté, gestioné, innové, creé, externalicé, internacionalicé, reestructuré. Son verbos de acción y de cosas concretas y demostrables. O, por ejemplo, con capacidad para realizar una transformación real e innovadora en el área de recursos humanos. Hemos utilizado el adjetivo innovador, pero solo para la transformación, no para nosotros. Con experiencia en la internacionalización exitosa de empresas familiares. Exitosa es un adjetivo, pero se lo hemos puesto a la internacionalización, no a nosotros. Lideré, gestioné e implanté toda una política de cambios estructurales que supusieron mejoras de hasta lo que fuera por ciento en las finanzas de mi organización. Verbos, verbos, verbos. Tú no eres, tú haces. Eso es lo más importante. Lo que haces y para qué vale lo que haces. Muchísimas gracias, Marta. Nos quedamos con los verbos. Y continuamos con nuestra tercera entrevista del día, que hoy entrevistamos a Patricia Sotomayor. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí. Encantada de estar contigo. Qué bueno. Patricia, tú tienes muchos gorros y la verdad es que a mí me encanta uno tuyo que tocas la fotografía de una manera muy especial, ¿no? Y vamos a hablar de ese gorro. Entonces, ¿qué es para ti el retrato, ¿no? ¿Para ti qué es un retrato, Patricia? Pues mira, el retrato es una manera que tenemos de comunicarnos. La fotografía, al final, la imagen, ¿no? Lo visual, hoy en día es un lenguaje que a veces hablamos de manera regular, ¿no? O somos menos conscientes de lo que dice nuestra imagen. Entonces, yo creo que a través del retrato, llevándolo al ámbito corporativo, yo lo utilizo dentro de un marco corporativo o trabajo con él como una herramienta, sobre todo de conciencia, ¿no? De poder mirarse a uno mismo y ver que si ese retrato es coherente con lo que uno hace, con lo que uno dice, cuál es el mensaje que transmite, ¿no? Dentro de su posición dentro de una corporación o dentro de un equipo, ¿no? Qué es lo que ese retrato dice de ti o del equipo en el que estás. Y eso, cuando uno lo ve desde ese visor externo, ¿no? Y te ves a ti mismo desde fuera, pues eres capaz también de observar cosas que a lo mejor de manera interior no somos tan conscientes, ¿no? No se trata tanto de que yo te acompaño a hacer un retrato X, ¿no? No, pues la posición requiere este tipo de retratos, sino que a través del retrato, una vez que tú te ves a ti mismo, dices, bueno, ¿qué le pasa a esta persona, ¿no? Está bien, el mensaje es coherente, y pues sí, pues fenomenal, ¿no? Pues entonces tienes el retrato que te representa. Pero en ocasiones, ¿no? Hay veces que hay una incoherencia entre lo que vemos de nosotros mismos o cómo proyectamos
bueno, esa imagen de nosotros mismos, ¿no? Decían pues mis compañeras entrevistadas hoy la importancia del perfil, ¿no? Cómo mostramos ese perfil, y en ocasiones no somos tan conscientes del perfil visual que tenemos en los distintos aspectos de, de nuestra exposición. Porque ese perfil visual es coherente con nuestra... Es decir, no se trata de que cuando voy contigo... Bueno, hablamos de... tú tienes un servicio que es Portrait Coaching, ¿no? Que es a través de ese análisis de ese retrato, tomar conciencia. Y tú cambias o no cambias, pero es decir, no es que cambies de imagen, cambias de ser. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso de Portrait al final puede, como te decía, puede ser coherente, ¿no? Tú haces una sesión de fotografía, hacemos una sesión de fotos, puede ser en mi estudio que está aquí en Madrid, o puede ser dentro de las oficinas, ¿no? Yo puedo hacer un retrato tuyo, puedo hacer un retrato de tu equipo. Y al mostrarlo, ¿no? Hay una sesión posterior en la que tú ves ese retrato, o veis en conjunto o en equipo ese retrato, y te es coherente este retrato con lo que tú estás haciendo, con qué significa, ¿no? Son los gestos de las manos, son cómo expresas lo que tú estás haciendo, qué coherencia hay entre esos gestos o lo que tú quieres hacer. Y si es coherente y tú encuentras, oye, pues fenomenal, ¿no? Te vas con tu retrato que puede representarte, como decía, pues en distintos perfiles, ¿no? En ocasiones, cuando hay esa disonancia, cuando en esa conversación dices, bueno, pues hay una incoherencia entre lo que yo quiero decir y cómo lo estoy viendo representado, cuando yo me estoy viendo a mí misma en esos retratos, entonces hay un acompañamiento. Yo soy coach ejecutiva y, por tanto, el acompañar a las personas o a los equipos a que realmente lleguen al retrato que quieren mostrar puede ser un proceso, ¿no? Porque tú, del análisis de ese retrato y de esa conversación llegas si hay ruido o no hay ruido, ¿no? Y en si hay ruido, hay un gap, hay una incoherencia, es donde se puede trabajar, ¿no? Eso es, al final es como una exploración de la realidad que tú estás viviendo, ¿no? Y hay una coherencia entre lo que dices, cómo te comportas, cómo te sientes en lo que tú estás haciendo, y por tanto ese retrato lo refleja, o esos gestos significan para ti cosas poderosas que pueden impulsarte o ¿no? O servirte de palanca para conseguir tus objetivos. En ocasiones es lo contrario, ¿no? Te das cuenta a través de esa visualización o de esa representación que hay cosas que te gustaría cambiar, mejorar, o que ese significado que tú le estás dando a esos gestos está formulado de tal manera que puede haber pues un plan de acción para mejorar habilidades o capacidades que dependan de ti, ¿no? Y en ocasiones, al principio y al final del proceso, los gestos suelen ser muy parecidos, pero lo que significan son distintos, ¿no? Y hay una diferencia en la corporalidad también, que es una herramienta de alguna manera tangible, ¿no? Que la persona se lleva después de un proceso de desarrollo de habilidades, de desarrollo profesional. Tienes esa herramienta tangible de la propia experiencia que tú has tenido, ¿no? De desarrollo. O sea, tú puedes sacar un retrato antes y después y se puede ver un cambio. Eso es. Y esa tangibilidad es de la observación de ese cambio de... Eso es en un proceso, por ejemplo, de coaching ejecutivo, ¿no? de algunas semanas o meses de trabajo conjunto, o incluso en un workshop, ¿no? con equipos, y dices, bueno, poneros como equipo, ¿no? ¿Cuál es el equipo que representáis? Entonces, no sé, y dice, os lo muestra, dice, este es el equipo que queréis representar. Y digo, no, entonces todos se acercan, ¿no? O de repente cambian de lugar, y entonces ahí tienes un camino también a cómo lograr ser el equipo que quieres ser, o que realmente sientes que tu mensaje está proyectando, ¿no? Y en esa corporalidad es el propio equipo el que decide que hay una incoherencia con su mensaje y que hay algo más potente que pueden transmitir. Y entonces, entiendo que esto no es solo a nivel individual, también es a nivel colectivo, también entras en departamentos. Claro, yo creo que la potencia de la herramienta de la fotografía en coaching sistémico o de equipos precisamente radica en la corporalidad o en la gestualidad, ¿no? Y además ahora yo creo que la imagen ha venido a sustituir en muchas ocasiones la presencialidad, ¿no? Precisamente oíamos antes el ahorro en viajes, los equipos que además se forman
en remoto, ¿no? Y hay muchos equipos de formación que, bueno, pues uno está en Singapur, el otro está en Jerez de la Frontera y el otro está en Noruega, ¿no? Y es verdad que hay luego un trabajo que se puede hacer incluso virtual, ¿no? Con la gestualidad, con cómo esos equipos se comportan, cómo se transmite toda esa gestualidad, y es muy interesante ver con sustento, con apoyo, decir qué veis ahí, ¿no? ¿Cómo os estáis viendo? Si tú haces una captura de pantalla de una reunión de Zoom al principio y al final de una reunión de 3 horas, bueno, hay mucho reflejo, ¿no? No se trata tanto de decir qué es lo que ocurre, sino, oye, ¿qué pasa cuando en las reuniones que estás teniendo de equipos solamente se ve unas siglas, ¿no? Y no hay caras, o cuando todas las personas no son conscientes, ¿no? De estar con una planta pocha detrás. Entonces no se trata de que tú digas, ¿no? Sino, oye, cuando tú te ves a ti mismo, ¿qué decisiones tomas respecto a la imagen que proyectas? Y ahí es donde a mí me parece que la fotografía es muy potente, ¿no? O puede tener una potencia muy interesante. Es interesante, ¿no? Ver cómo a través de una sesión de coaching cambiemos de imagen. Pero es así, ¿no? Podemos ver, Alejandro, Sí. después sacar alguna imagen este es tu trabajo, ¿no? Claro, estas son fotografías que pueden significar distintas cosas, ¿no? Cuando uno lo ve desde fuera, puede significar desde unión hasta fuerza, hasta enfado, hasta equipo, y solamente es a partir de la sesión individual con la persona, qué es lo que significa para esa persona, en qué momento está, qué es lo que, cuáles son sus fortalezas, qué diría esta persona que hace bien, le representa esta imagen, o es coherente con lo que tú estás haciendo en este momento vital, a lo que te dedicas. Yo soy coach ejecutiva y por tanto generalmente esos retratos están dirigidos al desarrollo profesional, ¿no? Esto no es ni antes ni después, es un momento, no es ni antes ni después del coaching, ¿no? Es un retrato de una persona y qué mensaje está dando, ¿no? Ese retrato, ¿no? Claro, al final cuando tú son sesiones en las que pues aparecen 12, 15 fotografías, ¿no? Al comienzo, y si la persona decide que quiere hacer ese trabajo de desarrollo y en esas habilidades poder mejorar, luego hay otras que tienes otras 12, 15 fotografías, ¿no? Tanto de los gestos como de retratos enteros. Y usualmente esos últimos retratos son utilizados en los perfiles, ¿no? Es lo que han conseguido, claro. Es lo que han logrado, y por tanto son... Donde ya hay coherencia. Claro, y sobre todo es la tangibilidad del proceso, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba yo hace 6 meses? ¿Qué es lo que yo quería mejorar? Y esto refleja lo que yo he mejorado y lo que he conseguido, ¿no? Y en muchas ocasiones, lo que es muy curioso, lo que yo he descubierto al cabo de los años utilizándolo como herramienta, es que a lo mejor esos retos que en ese momento habían sido superados, en otro momento vital te han vuelto se te han olvidado, ¿no? O lo que tú habías logrado, y volver a la fotografía donde tú estabas cuando habías conseguido esos retos, cuando habías conectado con el logro, cómo manifestabas corporalmente el logro, tiene un refuerzo también positivo, ¿no? Decir, oye, si en esa ocasión lo conseguí y lo puedo ver y mira cómo estaba, ¿no? En esta ocasión que el reto es otro o es diferente o es por otro lado, vuelves a conectar con lo que sí dependió de ti en ese momento, ¿no? Y al final es una coherencia entre el cuerpo, el lenguaje y la emoción, ¿no? Cómo lo formulas, cómo tu cuerpo lo ejecuta de alguna manera y cómo te hace sentir. Y el cuerpo se expresa, ¿no? Por eso digo que hay veces que es un lenguaje que hablamos regular, ¿no? Lo visual, cuanto más conscientes somos o cuanto más conocemos lo que dice nuestra imagen, pues más idiomas hablamos y más, y más sabemos de nosotros mismos y de los demás también. Wow. Entonces, la imagen es tremendamente poderosa y gracias a ese poder coges la fuerza de la imagen y trabajas desde ahí.
Claro, el poder al final lo tiene cada persona, ¿no? Entonces es muy potente cuando ese poder lo ves en ti mismo. Estamos acostumbrados a vernos, ¿no?, en el espejo por las mañanas, ¿no? Nos recortamos la barba, nos lavamos los dientes, nos pintamos el ojo, así. Pero cuando haces el ejercicio de verte... De mirar, de profundizar. De profundizar, en el ¿no? reflejo que da. Es interesante cuando preguntas, ¿no?, en los equipos, y hay ejercicios muy sencillos, ¿no? De decir, oye, trabajamos con vuestras fotos de WhatsApp, ¿no? Con vuestros... Mi foto de WhatsApp es un retrato tuyo. Bueno, es que ahí luego, cuando voy viendo, ¿no?, esos contactos que van teniendo, esas fotos que hemos hecho juntos, es un orgullo, además es un gusto, ¿no? Porque es verdad que significa que hay una coherencia, ¿no?, con cómo te presentas. Pero en muchas ocasiones es divertido, ¿no?, porque hay pues, el que tiene a sus hijos, el que tiene un atardecer de verano, el que se tiene a sí mismo, ¿no?, con mucho más joven, que dice, oye, esto ya, ¿no?, esto es hacer trampas, esto ya no vale. O todo muy críptico, ¿no?, pues ese olmo así al atardecer. Entonces, no es una cuestión de valorar la imagen, sino esa reflexión de decir, oye, esto representa lo que tú en este momento estás haciendo, o lo que tú en este momento quieres mostrar, ¿no?, como imagen. Y en muchas ocasiones es que sí. Oye, lo ves y dices, pues sí, la verdad es que estoy encantada, porque es que este olmo es donde yo me voy, lo que veo yo por las mañanas cuando me voy de vacaciones, y es lo que a mí me conecta cuando está relajado, y me encanta que esa sea mi figura, ¿no? Sí, pero es la reflexión, ¿no? Claro, es esa coherencia. Sí. Al final es... mira, hace poco, y utilizo el ejemplo porque me parece divertido, ¿no? Una directora de recursos humanos en una multinacional alemana, ¿no?, y acababa de trasladarse de Berlín, de haber estado muchos años a Múnich. Y trabajábamos con la foto de perfil de WhatsApp, ¿no?, y aparece, oye, vestida de bávara, con una jarra de cerveza, ¿no?, responsable de, no sé, 2000 personas. Y digo, y esto es coherente, ¿no?, pero al final es... Y dice, pues la verdad es que sí, porque acabo de venirme con toda mi familia, estamos imbuidos en toda la cultura bávara, y precisamente lo que estoy mostrando es ese gusto, ese disfrute que estamos teniendo todos en familia de descubrir a los bávaros y lo que es vivir en Múnich, ¿no? Y que eso era muy coherente con el perfil profesional que estaba haciendo, ¿no? Y que ella notaba que la cercanía o ese esfuerzo que ella estaba haciendo por incorporarse a una cultura diferente era un lenguaje de puertas abiertas, ¿no? De decir, oye, estoy encantada de que entres y que podamos tomarnos una cerveza juntos. Wow. Qué bueno, sí, qué sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues se nos va el tiempo, Patricia, y yo podría estar hablando mucho más tiempo, pero se nos va. Pues recomiéndame un libro. Pues mira, te voy a recomendar uno que tiene te voy a recomendar dos, con nombres así un poco cursis, pero que están muy bien. Y uno se llama, es de Edward Shane, es un americano que hacía cultura organizacional ya en los 50, 60, ¿no? Pero tiene un libro que se llama Humble Consulting, que claro, si tú lo traduces es como consultoría humilde, que es como muy cursi. Sí. Pero lo que enfatiza es la curiosidad. Al final es cómo realmente hacemos la diferencia al ser curiosos con nuestras preguntas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la fotografía, ¿no? Y en las colaboraciones que yo hago, este libro me lo introdujo unos compañeros consultores ahora con los que trabajo, Telos & Partners en Reino Unido, que precisamente era la forma, ¿no?, de con curiosidad llegar hasta el fondo de la cuestión. Wow. ¿Cuál es la pregunta? Y cuál es acompañar a alguien a hacerse esa pregunta y acompañarle a que la respuesta sea coherente o no con Qué ese... Bueno. Esa... ¿Y el otro que me ibas a recomendar? Y el otro es que es fantástico, pues se llama Ideas Rebeldes. Es que parece así que son unos... Es que ahora los títulos de los libros son muy pomposos. Es que si no, no vendes. Pero precisamente este habla de la diversidad, ¿no?, de cómo el foco en la diversidad y la fotografía precisamente puede ser una herramienta muy potente en la diversidad de los equipos, ¿no? Cómo esos gestos, en ocasiones el lenguaje, nos encontramos en las diferencias, pero es en los gestos donde encontramos
muchas similitudes, ¿no? Y yo utilizo esos gestos en los equipos precisamente para encontrar cómo la diversidad, cómo la equidad, cómo la pertenencia puede estar en un gesto. Un placer. Genial. Qué gusto, qué bien. Pues gracias por invitarme. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues hasta aquí nuestra tercera entrevista. ¿Cómo os habéis quedado? Yo la verdad es que he disfrutado un montón. Hemos tocado un tema que es súper interesante y novedoso, no me diréis. Coaching a través de la fotografía, de entender tu imagen y de evolucionar desde ese planteamiento, ¿no? Y desde esa imagen que estás dando, si es coherente. Bueno, pues hasta aquí este super programa número 22 de Corporate Talks, que espero os haya gustado. Seguimos avanzando. Esto es Tinku y me he quedado sin batería. Esto es Tinku, somos un grupo de programas que son súper interesantes. Los lunes tenemos Mundo Financiero con José Luis Barceló y después estoy yo. El martes tenemos al gran Alejandro con Resiliente Digital y Cata con Psicología y Coaching. Los miércoles tenemos al gran José Luis Portela que nos habla de Management y a Laura Galeva que nos habla de Arquitectura, y los jueves, como son muy nuevas, no me acuerdo, me vais a perdonar, pero os quiero mucho y os recordaré en otro programa. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.